Perfecto. Entonces, iniciamos. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al foro de actualización académica Navegando el futuro educativo con inteligencia artificial, organizado por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional Rosario García. Este espacio tiene como propósito reflexionar, dialogar y construir perspectivas en torno a los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial nos plantea para el futuro educativo. Para conducir esta sesión, contamos con la distinguida participación de la doctora Claudia Hernández González, a quien agradecemos su disposición y compromiso académico. Doctora, le cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Reiteramos la bienvenida a la audiencia que nos acompaña en este foro de actualización académica, Navegando el futuro educativo con inteligencia artificial. Les pedimos al público que nos acompañe en Zoom y YouTube que registre su asistencia llenando el formulario que se pondrá en un momento más en el chat. Favor de tomar nota, ya que se dará constancia de participación. El día de hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada Autoría algorítmica, consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial, que presentará el maestro Luis Ernesto Vázquez Leal, que es experto en gobernanza de tecnologías emergentes. Maestro Luis, sea bienvenido a este evento. A continuación, me permito leer su semblanza. Luis Ernesto Vázquez Leal es abogado y magíster en Derecho Mercantil en Venezuela. Cuenta con una formación especializada de alto nivel de gobernanza en tecnologías emergentes, destacando sus certificaciones en Estados Unidos y España. En el ámbito profesional y académico, se desempeña actualmente como profesor e investigador, tanto en la licenciatura como en el posgrado, como investigador y conferencista internacional. Ha presentado sus trabajos en instituciones de prestigio mundial, en diversos países y universidades, incluyendo la Universidad de Oxford, la Universidad de Chile, la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Asimismo, sus publicaciones académicas abarcan temas de vanguardia como la neuroprotección, los neuroderechos y fundamentalmente el impacto de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual. Adelante con su ponencia, maestro. Tiene 45 minutos y bienvenido. Muchas gracias, doctora. Un saludo a todos los presentes y mi gratitud al Instituto Politécnico Nacional y a todas las autoridades por permitir este tipo de eventos y hacer esta convocatoria. Bien, la conferencia se titula Autoría algorítmica, entre signos de interrogación, y vamos a hacer algunas consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial. Esta conferencia trata sobre un artículo que publiqué en el año 2020 en la revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual, donde me hacía la pregunta: ¿qué sucede frente a los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial? ¿Cómo se protege a nivel de propiedad intelectual? ¿Y qué resulta de los productos generados por esta inteligencia artificial? ¿Se protegen? ¿No se protegen? Más o menos, ¿cómo es el escenario desde un punto de vista global? Si bien es cierto, mi formación es de Venezuela, debido a esas experiencias internacionales me propuse hacer una investigación de derecho comparado. Verifiqué y constaté la regulación en diferentes países y en eso me basé para hacer la investigación. Bien, nos preguntamos entonces, ¿puede un sistema de inteligencia artificial considerarse autor de una obra? Partimos de ese interrogante, y para poder despejarla, primero debemos aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la propiedad intelectual? De repente algunos ya están familiarizados con este concepto, pero es importante recordarlo. Bien, entendemos que la propiedad intelectual es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Actualmente vivimos en la sociedad del conocimiento. En esa sociedad del conocimiento, los intangibles tienen un valor hasta superior que los tangibles. Por ejemplo, ¿qué vale más la marca Coca-Cola? Es decir, ¿qué vale más esta marca
todos los activos físicos de Coca-Cola a nivel internacional? Y la respuesta es, la marca como intangible tiene un valor superior desde el punto de vista económico. Frente a esos escenarios, el derecho debe dar una respuesta. Entonces, nos preguntamos y surgen ciertos mecanismos legales de protección de las ideas. Desde ese punto de vista, la propiedad intelectual emerge como una herramienta para la protección de las creaciones intelectuales. Esa es básicamente la función de esta propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual tiene dos vertientes. Por un lado, los derechos de autor, que protegen la creatividad y las industrias creativas, todo lo que son las obras literarias, artísticas, científicas, la creatividad del ingenio humano. Y por otro lado, tenemos la propiedad industrial. La propiedad industrial regula y protege todo lo que son marcas, patentes, secretos comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados y otras formas de protección que están surgiendo debido a estas tecnologías emergentes. Las principales son las que ya comentábamos. Si hablamos de marca, básicamente nos referimos a signos distintivos que diferencian productos, servicios o empresas en el mercado. Las patentes protegen derechos exclusivos sobre invenciones, es decir, básicamente protegen la tecnología por un periodo de tiempo determinado. Los secretos comerciales protegen la información confidencial necesaria para las empresas y que tiene un valor agregado y que le dan una ventaja competitiva frente a otras entidades. Y los diseños industriales protegen la forma ornamental. Básicamente eso es un resumen de las diferentes formas de protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, a los efectos de esta conferencia nos vamos a centrar exclusivamente en los derechos de autor, que es en lo que se basa el artículo que les comentaba. ¿Y qué son los derechos de autor? Básicamente nos acogemos a la definición de la OMPI. Es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, científicas y artísticas. Esa es la definición que nos da la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el organismo especializado en Naciones Unidas en materia de propiedad intelectual. ¿Qué protege o qué se puede proteger por estos derechos de autor? Pues básicamente muchas cosas. Según la OMPI se pueden proteger obras literarias, como por ejemplo novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos, programas informáticos, el software también se puede proteger por derechos de autor. Películas que vendrían a ser obras cinematográficas, obras musicales, coreografías, pinturas, fotografías, bueno, un gran etcétera, ¿no? Hasta las obras arquitectónicas y, por supuesto, los contenidos digitales que hoy abundan en Internet también se pueden proteger por derecho de autor. Sin embargo, nos preguntamos qué sucede actualmente, cómo funciona el sistema actual, digamos, en materia de propiedad intelectual, ¿no? El sistema actual protege al autor como persona natural, y que es en principio el único sujeto que es titular originario de una obra. Esta definición nos la da Lipsic, que básicamente resume un poco el estatuto actual en materia de autoría, en materia de propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta definición que nos da Lipsic y por qué es importante cuando hablamos de inteligencia artificial? Pues básicamente, según el Convenio de Berna, que es uno de los tratados internacionales que es más relevantes en el ámbito de derecho de autor y que goza de amplia aceptación a nivel internacional, tenemos que conforme a este convenio, que se basa o que establece lo que son los principios del derecho de autor, la tendencia es a considerar al autor como persona natural que realiza la creación intelectual. Y si analizamos esa definición, nos preguntamos, ok, si es autor solamente las personas naturales, ¿qué pasan con las personas jurídicas o empresas, por ejemplo? No conozco el calificativo que se le da en México, pero me estoy refiriendo a las personas jurídicas, morales o colectivas o empresas. ¿Qué sucede con ellas, no? ¿Y qué sucedería entonces si un sistema de IA es el que crea la obra? Pues ese criterio que opera actualmente en el que solo las personas se consideran como creadores o autores nos genera un problema. Es un vacío que actualmente no existe una regulación específica que nos dé una respuesta. Y básicamente eso es lo que intenta despejar el artículo. Conforme al convenio de Berna, la protección nace exclusivamente por el acto de la creación. ¿Qué significa esto? Que el autor, desde el momento en que crea la obra, se considera protegido.
no es necesario el registro, lo que se conoce como la ausencia de formalidades. Ese criterio abunda a nivel internacional. De hecho, me tomé la tarea de investigar un poco cómo sucede en México a propósito de esta conferencia y me di cuenta que básicamente conforme a la legislación mexicana sucede lo mismo, ¿no? Se protege a la persona natural. Y hay una presunción de autoría en el cual, conforme al artículo 15 de este convenio de Berna, se va a presumir, salvo prueba en contrario, que es autor la persona cuyo nombre aparece indicado como tal en la obra. De manera acostumbrada, esto también incluye a las personas que utilizan seudónimos. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor conforme a este convenio? Pues esto es muy importante porque hay una sentencia que más adelante les voy a comentar, una decisión judicial que se basa en esta duración, ¿no? Y más adelante voy a comentar a qué me estoy refiriendo. Los derechos de autor, conforme al convenio de Berna, son vitalicios, es decir, duran toda la vida del autor y se extienden hasta 50 años con posterioridad a su muerte. Ese es el mínimo que establece el convenio de Berna. A partir de esos 50 años, cada legislación de los países es soberana de ampliar ese lapso. Es decir, el convenio establece un mínimo 50 años. Hay países que establecen 60 años, 70 años, etcétera, con posterioridad a la muerte del autor. Es decir, que una vez que ese autor fallezca, los herederos entrarían a ostentar derechos de autor por el plazo que establezca esa legislación. Y una vez culminado ese plazo, la obra pasa a dominio público y cualquier persona puede hacer uso de ella sin implicaciones jurídicas. Bien, ¿qué desafíos plantea el uso de sistemas tecnológicos como la inteligencia artificial? Pues el sistema actual se basa en una concepción romántica, perdón, hay un error, una concepción romántica, y sí, romanista también, porque se basa en el sistema de derecho romano continental, que considera que básicamente la protección es al intelecto humano. Es decir, cuando se protege una obra, lo que se está protegiendo es al intelecto de esa persona. Ese es el criterio que sigue el convenio de Berna y también otras legislaciones, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, la Comunidad Andina de Naciones y también los países sudamericanos. Sin embargo, el avance de tecnologías emergentes como el deep learning, las redes neuronales artificiales y todos estos sistemas de inteligencia artificial permiten la creación de arte generativo, es decir, música, literatura, contenidos digitales creados por estos sistemas de IA con un alto contenido creativo y nos preguntamos, ¿están protegidos o no están protegidos y de qué manera frente a los derechos de autor? Hay un caso que es un precedente bastante curioso y que cuestiona ese principio que le da protección exclusivamente a los seres humanos. Es un precedente que sucedió en Indonesia. Básicamente un fotógrafo británico que básicamente toma fotos a animales y cuestiones de la naturaleza, estaba en Indonesia cubriendo a estos macacos, como ustedes ven allí en la presentación, y curiosamente, mientras que el fotógrafo se distrae, ese macaco que ustedes ven allí toma la cámara, se toma una fotografía, básicamente se hace un selfie, ¿ok? Y regresa a la cámara. Resulta que el fotógrafo se da cuenta de que esa foto, ese selfie, que es el que ustedes están viendo en pantalla, es bastante atractivo desde un punto de vista artístico y decide publicarlo. Resulta que se hace viral. Múltiples empresas lo contactan porque querían hacer uso de esa fotografía para fines publicitarios y el fotógrafo empezó a cobrar pues las regalías de costumbre propias del derecho de autor hasta que un día una organización defensora de los derechos de los animales introduce una demanda en Estados Unidos alegando que este fotógrafo no era el autor de la fotografía, sino que el autor había sido el macaco y que por lo tanto esta asociación iba a defender los derechos e intereses de ese animal, de ese macaco, por derechos de autor. Entonces, bueno, surgió todo un conflicto legal que en Estados Unidos duró más de 10 años. Y nosotros
cuando digo nosotros me refiero a la comunidad jurídica en materia de propiedad intelectual, estábamos esperando la decisión porque queríamos saber, bueno, se le va a dar protección al macaco, se va a considerar que es autor o vienen a ser autores, por ejemplo, exclusivamente el fotógrafo. Entonces la decisión fue básicamente controversial porque se llegó a un acuerdo económico entre ambas partes contratantes y básicamente no sentó un precedente, que es lo que todos estábamos esperando. Sin embargo, se reconoció que solamente los seres humanos eran autores, que es básicamente el criterio que sigue el convenio de Berna. Como les decía, en México, la protección en materia autoral es similar, se rige por la Ley Federal del Derecho de Autor y es administrada, como bien sabemos, por Indautor. Cuando hablamos de qué es la inteligencia artificial, pues esto ya más o menos seguramente lo conocemos, lo manejamos. Es un instituto tecnológico y seguramente ustedes manejan mejor que yo esto, pero básicamente nos estamos refiriendo a sistemas que son capaces de alguna forma emular la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje automático o el razonamiento lógico. Al menos esta es la definición que nos da la Real Academia Española, aunque entiendo que puede haber diferentes definiciones en materia de inteligencia artificial. La IA básicamente va a utilizar estas redes neuronales artificiales para crear productos de alto nivel creativo. Esto es lo que se conoce o se denomina como arte generativo o creatividad computacional. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Este es un sistema de IA denominado Aaron. Aaron fue creado en Estados Unidos por un artista bastante reconocido y que básicamente, ¿qué es lo que hacía Aaron? Aaron podía crear arte así como ustedes lo están viendo allí. Era un sistema automatizado. Al principio, las obras creadas por Aaron, digamos, el trabajo era colaborativo, es decir, el artista trabajaba con la máquina y se creaban las obras. Es decir, que eran de alguna forma colaborativas entre el autor, entre el artista, perdón, y el sistema, hasta que llegó un punto en que la máquina era capaz de hacer creaciones por sí misma. Estamos hablando que esto fue creado en los 90, entonces imagínense que era una tecnología bastante disruptiva para la época. Por supuesto, posteriormente se fue mejorando y ya hoy es un sistema básicamente autónomo. Esto fue lo que dijo el artista cuando le preguntaron si consideraba que lo que hacía Aaron era arte o no. Y el artista dijo, si lo que Aaron está haciendo no es arte, entonces ¿qué es exactamente? Y en cuáles maneras, además de su origen, difiere de lo que es real. Si Aaron no está pensando, ¿qué es lo que está haciendo? Esa es la reflexión que hizo su creador cuando le consultaron si Aaron era capaz de pensar o no. Así hemos llegado a diferentes avances tecnológicos. En el año 2016 se creó un grupo de investigación que estaba conformado por Microsoft e investigadores de Países Bajos, en los cuales básicamente lograron emular artificialmente el estilo creativo de Rembrandt, ¿no? Entonces, básicamente, el programa o sistema de IA fue capaz de generar obras de arte con un estilo muy similar a Rembrandt, pero sin copiar ninguna de sus obras. Es decir, básicamente emulaba el estilo, pero no estaba copiando exactamente las obras del autor. Eso nos lleva a una reflexión. En el artículo yo planteo lo que es la autoría algorítmica como una nueva categoría que permite, sería la posibilidad de atribuir autoría específicamente a un algoritmo o un sistema de IA que crea obras de manera autónoma. Esa es la definición de autoría algorítmica. Si se dan cuenta, en mi artículo yo coloco la palabra entre signos de interrogación porque no estoy afirmando que se permita legalmente una autoría algorítmica, pero sí me estoy preguntando, como haciendo un llamado a la academia a reflexionar sobre estas cuestiones y hacer aportes y determinar si efectivamente se deben considerar protegidas o no. Básicamente sería una reflexión. Aunque teóricamente esto sería admisible en países que no lo prohíban, como lo sabemos en el ámbito jurídico, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en teoría,
si no está prohibido por una legislación, pudiera admitirse. Sin embargo, actualmente se argumenta, y lo planteo en el artículo, que debido a que los sistemas de IA carecen de personalidad jurídica, es decir, no son personas con derechos y obligaciones, entonces esto impediría una autoría algorítmica, por lo menos al menos mientras las legislaciones actuales no se modifiquen. Es decir, mientras no haya un cambio legislativo, tanto a nivel internacional como a nivel local de cada uno de nuestros países, actualmente la autoría algorítmica estaría rechazada como propuesta, pero sí argumento que en la eventualidad de que se haga una reforma legislativa, sí habría pie a que esta autoría algorítmica se pueda materializar. Y hay diferentes propuestas. Pues en el artículo yo planteo diferentes tesis o teorías que vendrían a dar respuesta. Las legislaciones actuales, algunas favorecen ciertas teorías, otras favorecen otras. Yo simplemente lo que hice fue clarificar un poco el panorama. Una solución pudiera ser darle la autoría al programador de ese sistema de IA. Algunos dirían, bueno, si resulta que el sistema informático creó la obra por instrucción o por un prompt que realizó una persona, entonces hay quienes consideran que la autoría debe recaer sobre el programador. Sin embargo, si acogemos esa tesis, esto tiene un problema, y el problema es la mediatez. Es decir, estaríamos reconociendo autoría a una persona que no creó directamente la obra. Si utilizamos Gemini, ChatGPT o cualquier otro sistema de IA que a ustedes mejor le parezca, y le hacemos un prompt y le pedimos que por favor genere un contenido digital, una pintura, una imagen, qué sé yo, si bien es cierto, le dimos un prompt, pero nosotros como seres humanos no estaríamos creando esa obra. Entonces, esa tesis de que el programador sea autor es criticada por la falta de inmediatez. Por otra parte, hay una teoría que surgió en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es la doctrina Work Made for Hire. Es que básicamente sería una ficción jurídica y que conforme a esta teoría serían las personas jurídicas que encargaron la creación del sistema informático el autor. Si recuerda, yo comentaba que las legislaciones actuales permiten que solamente sean autor las personas naturales. ¿Y qué sucede con las personas jurídicas? Pues las personas jurídicas no pueden ser autoras, al menos no conforme al sistema actual, pero sí pueden ser titulares derivados. Es decir, una persona jurídica puede encargarle a una persona natural que cree una obra, y si esa obra es por encargo, entonces la empresa ostentaría derechos de autor. Esa sería bajo la doctrina Work Made for Hire, que es que la empresa encarga la creación de una obra y entonces en este caso la empresa ostentaría los derechos de autor. Otra forma es por medio de la adquisición derivada de los derechos de autor, es decir, una vez que la persona natural crea la obra, una empresa puede adquirir los derechos de explotación o derechos económicos. Es decir, estaría adquiriendo los derechos patrimoniales, más no los derechos morales. Los derechos morales, por los momentos, aquellos que protegen la integridad de la obra, aquellos que protegen la personalidad del autor, exclusivamente protegen a personas naturales, digamos. Entonces, bajo esta doctrina, Work Made for Hire, sería autor las empresas que crearon el sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo particular el ChatGPT, el autor sería OpenAI, por ejemplo, de todo lo que cree ChatGPT, el autor sería la empresa OpenAI. ¿Y cuál sería la crítica principal de esta teoría? La crítica principal sería que si es así, le estaríamos dando un poder bastante amplio a estas empresas, y tampoco existe una relación directa entre la creación de los productos generados por la inteligencia artificial y la empresa que creó el sistema. Básicamente,
sigue existiendo el vacío, el argumento de la inmediatez opera. Entonces, por eso también se critica esta doctrina, porque no se considera que es suficiente. Otra teoría u otra tesis es una protección sui generis, es decir, cuando hablamos de protección sui generis es un término en latín que nos gusta a los abogados, y básicamente sería darle una forma de protección especial a las obras generadas por inteligencia artificial, siendo esa protección especial hasta los momentos no se ha creado. Es decir, sería crear una nueva ley, una nueva regulación, que le brinde protección a esos sistemas de inteligencia artificial para considerarlos autores, entendiendo que hoy por hoy esa legislación todavía no existe. Entonces, diferentes organismos internacionales, entre ellos la OMPI, han hecho consultas, llamados, convocatorias a expertos internacionales, ha habido reuniones, ha habido encuentros, ha habido planes de trabajo, propuestas. Desde el año 2020 ya empezaron a trabajar sobre esta cuestión, y hasta los momentos, año 2026, todavía no existe nada conclusivo. Es decir, todavía no se ponen de acuerdo, todavía no existe un criterio único. Hay divergencia de criterios, y mientras que no exista la armonización, no exista por lo menos un consenso en la comunidad académica jurídica internacional, pues entonces muy difícilmente se pueda lograr una regulación internacional. Otra propuesta es atribuirle a los sistemas de IA la autoría. Entonces, entonces volvemos al problema de si el sistema de IA no es una persona jurídica, es decir, no es un ente capaz de ostentar derechos y obligaciones, ¿cómo le vamos a dar la titularidad originaria de los derechos? Entonces también surge ese problema. Hace algunos años el Parlamento Europeo hizo un paper de trabajo donde recomendó darle protección al sistema de IA, haciendo un llamado a la comunidad académica, y luego de diferentes críticas de otros organismos y de especialistas se retractaron y básicamente dijeron que no, que era una cuestión que había que seguir estudiando. Era una cuestión que había que seguir estudiando, y que mientras tanto no se podía dar una conclusión, digamos, consensuada, porque todavía estos sistemas carecían de derechos y que por lo tanto no podían ser autores. Básicamente a la conclusión que llego o que argumento en el paper es que debe haber mayor reuniones de trabajo, debe haber, digamos, encuentros donde no solo los abogados participen, también la comunidad científica, los académicos, los ingenieros, inclusive hasta los eticistas, porque también se habla de que estos sistemas de IA generan conflictos éticos, que mientras esos conflictos éticos no tengan digamos, un basamento jurídico, es muy difícil regularlo. ¿Okay? Si hablamos de neuroprotección, por ejemplo, me estoy saliendo un poco del paper, pero tocando el tema de qué sucede con las interfaces neuronales que permiten la realidad aumentada, o que permiten aumentar las capacidades de otra persona. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, mientras que no haya consensos en cuanto a los conceptos, es decir, no haya una clarificación conceptual a nivel teórico, mucho menos podremos llegar a una eventual regulación. Entonces, primero hay que lograr una clarificación conceptual, lograr consensos, y posteriormente, entonces vendrá la regulación. Básicamente, en el artículo, yo hago una crítica. Ojo, este artículo fue creado en el año 2020, es decir, estamos hablando que hay un gap, han pasado 6 años. En ese momento, muy pocas personas hablaban de autoría algorítmica. Apenas se estaba mencionando en el ámbito jurídico lo que eran las implicaciones de las obras creadas por IA. Entonces, yo recuerdo que envié este artículo
algunas que otras journal y fue rechazado porque consideraban que no, que era muy futurista, que esto no iba a pasar, que las IA iban a generar contenido, que solamente los seres humanos teníamos la capacidad creativa. Y bueno, básicamente lo que hizo fue adaptarlas a diferentes legislaciones, hizo una consulta global, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? ¿Qué es lo que sucede en Europa? ¿Qué es lo que sucede en Latinoamérica? Confronté esas teorías y básicamente en eso se versa el artículo, ¿no? Bien, básicamente la propuesta sería sopesar de alguna forma estas tesis, es decir, entre lograrle o brindarle protección al programador, al usuario, a la empresa, hay que lograr un balance, ¿okay? Entre todos esos intereses, y yo me inclinaría por brindarle una protección sui generis, es decir, habría que reformar las legislaciones actuales de propiedad intelectual para darle una protección específica a esas obras y salvaguardar los derechos e intereses de todos los involucrados. Esa es básicamente a la conclusión actual. No es a la que llegué en el artículo porque, como les comentaba, ya han pasado algunos años, pero actualmente sostengo la tesis y me inclino más por la tesis de una protección sui generis, ¿ok? Con base en el consenso y para ello habría que armonizar las diferentes legislaciones. En el año 2024 surgió un conflicto legal entre el New York Times y OpenAI. Básicamente el New York Times consideró que OpenAI, que la empresa que creó ChatGPT, había infringido los derechos de autor al utilizar en sus datasets, es decir, en sus bases de datos para obtener la información y para generar los productos creativos. Básicamente OpenAI y estos sistemas habrían utilizado contenidos protegidos por derechos de autor. Y si eso es así, eso constituye una infracción a la US Copyright Act, a la ley de los derechos de autor de Estados Unidos, que básicamente si el uso que tú haces de una obra no está justificada, no entra dentro de lo que es el fair use, es decir, una causa que lo justifique, entonces estaríamos hablando de una infracción de derechos de autor. Esa demanda todavía está en curso. Es decir, estamos esperando una respuesta. Esperemos que no suceda lo mismo que sucedió con el caso del macaco, que pasaron más de 10 años en una respuesta por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero básicamente este caso ha generado un efecto dominó. Es decir, hay al menos 60 demandas actualmente en curso contra diferentes empresas que han creado sistemas de IA por infracción a los derechos de autor. Y la gran pregunta es en qué criterio se van a basar los tribunales o las cortes para emitir sus decisiones. En el criterio romanticista, que considera que solo los autores son personas naturales, o van a extender esa protección para darle salvaguarda también a nuevas formas como estos sistemas de inteligencia artificial. Esa es la gran pregunta. Para hablar un poco de las conclusiones que yo planteo en el artículo, básicamente, primero sostengo que la cualidad de autor de las obras de IA, salvo en el caso específico de alguna que otra legislación, por el momento solo recae en seres humanos. Actualmente seguimos debatiendo si la autoría de este tipo de obras debe recaer en el programador, en la persona que encarga la obra, que sería la doctrina Work Made for Hire, o incluso la posibilidad de consagrar un nuevo derecho sui generis. Actualmente se excluye la posibilidad de otorgarle autoría a los sistemas de inteligencia artificial debido a que carecen de personalidad jurídica. Sin embargo, por los momentos no existe un criterio uniforme y debemos procurar, o se debe procurar, una regulación acorde a los nuevos desarrollos tecnológicos y dar respuesta a todas estas circunstancias que siguen generando más preguntas que respuestas. Existe, antes de culminar, me gustaría citar que hubo una decisión en México bastante importante, fue en el año 2025, donde
básicamente una persona solicitó en Indautor un registro de derechos de autor de un avatar que fue creado por sistemas de inteligencia artificial. En principio, Indautor básicamente negó el registro, argumentando que conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor de México, las obras son creaciones humanas, básicamente el mismo criterio de Berna, y que además se exige la originalidad como forma de expresión individual y propia de las personas, de los seres humanos. Por lo tanto, Indautor rechazó esa solicitud. Ante ese rechazo, el particular impugnó la decisión ante un tribunal federal de justicia administrativa, argumentando que la creatividad no debía limitarse exclusivamente al ser humano. Sin embargo, la sala en ese caso confirmó la negativa de registro de Indautor, y ante ese escenario el particular promovió un juicio de amparo, alegando que el criterio de la sala vulneraba sus derechos e intereses, ¿no? Así llegó la cuestión a la Suprema Corte de la Nación de México, y el año pasado, en el 2025, la Suprema Corte dictaminó que el derecho de autor es exclusivo de las personas físicas. Esa protección se deriva exclusivamente de la creatividad, del intelecto, y que por lo tanto, para que una obra pueda ser registrada, por los momentos se necesita creatividad humana, excluyendo las creaciones de sistemas de inteligencia artificial. Básicamente, la Corte Suprema se fundamentó en el Convenio de Berna, también en la Ley Federal de los Derechos de Autor, y también alegaba que, por un lado, el particular sostenía que el Convenio de Berna no define expresamente y no prohíbe que los sistemas de IA puedan ser autores. La sala argumentó en contrario, considerando que, si bien es cierto, el Convenio de Berna no prohibía exclusivamente esa posibilidad, al analizar todo el texto del convenio, se deduce que solo los autores humanos gozan de protección, solo las personas físicas, y que por lo tanto, en México, por los momentos, hasta el año pasado, no se permite la autoría de obras generadas por sistemas de inteligencia artificial. Pues bueno, básicamente esa sería mi disertación. No sé cómo estoy de tiempo. Todavía tiene bastante tiempo, bueno, no tanto, pero es unos 20, pero no hay problema, maestro. Usted nos dice si concluye o quiere aportar algo más. Bueno, básicamente para hacer algunas precisiones, como bien decía, ese artículo fue presentado en el año 2020. Desde que ese artículo fue presentado y fue publicado han pasado 6 años. Es decir, es mucho lo que ha cambiado. Los sistemas de inteligencia artificial se han de alguna forma mejorado. Básicamente, si nos retomamos a lo que es la noción del test de Turing, seguramente algunos lo conoceremos, ¿no? Básicamente es una prueba para detectar si un producto fue creado por un humano o fue creado por un sistema artificial, y se usaba como una medida de diferenciación. Muchas de estas creaciones que hoy han surgido por sistemas de IA han pasado y pasan esa prueba de Turing, es decir, de alguna forma superan o igualan de alguna forma la expresión creativa del ser humano, y por lo tanto, al esbozar altura creativa, estarían o deberían de estar protegidas. En los Estados Unidos han surgido muchos ejemplos. Hubo un caso muy famoso que surgió en la revista de literatura de la Universidad de Duke, donde fueron creados papers generados por sistemas de IA. Estos papers fueron enviados a la revista. Evidentemente, el comité editorial no sabía que habían sido creados por sistemas de inteligencia artificial, y básicamente le dieron curso y fueron admitidos para ser publicados. Una vez que se revela quién había sido el autor, resulta que habían sido creados por estos sistemas de IA. Por lo tanto, pasaron todos los criterios de originalidad, todos los criterios de
novedad que se le exigen a a los artículos científicos, y por lo tanto habían pasado el test de Turing, vamos a decirlo así. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esos sistemas? Eh, Seguimos esperando la decisión de los tribunales, de las Cortes Supremas. Evidentemente, para nadie es un secreto que lo que se dicta, lo que sucede en Estados Unidos genera un efecto dominó en otros países, y estamos esperando esa decisión de esa corte, en el conflicto entre New York Times y OpenAI, que sin lugar a duda va a impactar toda la legislación. También estamos esperando lo que sucede en Europa. El efecto Bruselas también se extiende a otros países. En Europa se aprobó recientemente un reglamento de inteligencia artificial que básicamente se basa en una discriminación, la ley de IA de Europa hace una clasificación por riesgo, es decir, le atribuye a los sistemas de alto riesgo una prohibición. Con respecto a los sistemas que vulneren derechos humanos, están prohibidos. Con respecto a los sistemas que generen un riesgo mínimo, están permitidos bajo ciertas condiciones. Y por supuesto que los sistemas que no generen ningún tipo de riesgo están permitidos. Siguiendo ese sistema de clasificación que establece la ley de IA, daría una protección eventual indirecta a esos productos, porque no hace una aclaratoria sobre si se extiende a los derechos de autor, al copyright, pero hay quienes sostienen que eventualmente pudiera hacerse una interpretación extensiva al ámbito de la propiedad intelectual. También ha sucedido que otros países han tratado de copiar lo que sucede en Europa, sin mucho éxito, porque evidentemente esa ley se basa en los intereses europeos, y nosotros, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, necesitaríamos adaptar esas legislaciones a nuestras realidades políticas, económicas, sociales, y esas conversaciones hasta los momentos, digamos, no es que no se estén realizando, porque todos los países del continente han hecho convocatorias para regular la inteligencia artificial, han hecho políticas, propuestas normativas, pero hasta los momentos no han llegado a un consenso unificado. Y eso es básicamente la crítica que realizo en mi artículo. Necesitamos un consenso urgente para luego pasar a lo que es la regulación. Y básicamente esa sería mi disertación. Quedo abierto a las preguntas, y muy agradecido con ustedes, con el Instituto Politécnico, por la invitación, y me gustaría seguir colaborando en el futuro si así ustedes lo permiten. Muchas gracias, maestro Luis, por su relevante ponencia y de interés y la actualidad, porque es un tema que todavía está en los escritorios de muchos países, y bueno, sobre todo aquí a nivel México, ¿no? Pues les recordamos que, bueno, en un momento va a volver a poner el registro para que se puedan poner su asistencia, pero en este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una, no sé si de manera presencial tengan alguna, y si no, bueno, aquí de manera virtual, veo manitas levantadas. Bueno, le leo una y ahorita pasamos a la presencialidad. Dice, ¿qué cambios normativos considera necesarios para garantizar una protección equilibrada entre los creadores humanos y los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial? ¿Qué cambios normativos? Pues lo primero sería la precisión conceptual, es decir, cuando hablamos de sistemas de IA, actualmente ni siquiera tenemos un consenso qué es la IA. Unos consideran que la IA es esto, otros consideran que es esto otro. Es decir, si ni siquiera tenemos una precisión conceptual en qué es IA, ¿cómo lo vamos a regular? Entonces, primero necesitamos una precisión conceptual, un consenso, para luego pasar a la regulación. Y cuando hablamos de cómo regularla, pues básicamente son estas propuestas que yo planteo en el artículo. Pues ya los países tendrán que decidir. Favorecemos la protección a brindarle autoría, a brindarle la condición de autor al programador, o a brindarle la condición de autor al usuario, o creamos un derecho sui generis, o creamos una presunción jurídica que logre un equilibrio. Básicamente allí cada estado tendrá que tomar una decisión. Si me preguntan a cuál criterio me acojo, yo favorecería un derecho sui generis, porque esta protección sería
única, sería original, no podemos compararla. Hay quienes consideran, bueno, sería una protección muy similar a las bases de datos. Resulta que las bases de datos no son autónomas. Entonces, al no ser autónoma, no sería equivalente. Entonces, debemos crear, yo me inclinaría más por un derecho sui generis único, especial, para proteger estas creaciones intelectuales. Y para eso necesitamos consenso normativo y por lo tanto estos encuentros son muy importantes porque nos acercan. Nosotros los abogados, si bien es cierto, estudiamos leyes, pero necesitamos a los ingenieros que nos aclaren un sistema de IA es autónomo, no es autónomo, hasta qué punto. Entonces, necesitamos al eticista, al filósofo que nos aclaren ante un dilema ético que debemos de hacer. Entonces, se requieren consensos entre los diferentes actores. Gracias. Tenemos otra más y ya pasamos a la presencialidad. Sí, buenas tardes. Si la IA es creada por una empresa, ¿a quién realmente le pertenece la autoría? Bien, conforme a diferentes legislaciones, en Estados Unidos, en Europa, se acoge la doctrina Work Me for Hire, que sería que si es una obra por encargo, la autoría le corresponde a la empresa bajo esta figura. Esa es la tendencia mayoritaria. Es decir, que si la empresa encarga crear el sistema de IA, entonces la autoría recaería sobre ese programa. El punto está en que múltiples autores critican la mediatez. Es decir, si bien es cierto, la empresa encargó crear el sistema, básicamente los productos de ese sistema fueron creados por el sistema, no por la empresa. Entonces sigue habiendo ese vacío que las legislaciones actuales todavía no logran cubrir. Por eso, ante ese gap, es que necesitamos una respuesta, un consenso mayoritario. Gracias. La última que está aquí en línea para ya pasar a la presencialidad. Las IAs fueron entrenadas con materiales de Internet. ¿En dónde queda esa propiedad intelectual? Bien, fíjense que yo siempre cuando hablo del dataset, ustedes me corrigen que son ingenieros, tecnólogos, yo no lo soy, pero yo lo veo así, de esta forma. Yo se los explico a mis estudiantes de Derecho que no saben de tecnología, o no sabemos, porque me incluyo, que la IA es como un Pac-Man. Es decir, ¿se acuerdan del Pac-Man que se jugaba en los 80, en los 90? El Pac-Man comía todo. Ese Pac-Man, esa IA, está entrenada con datos de toda índole, de todo el Internet, de toda naturaleza. Entonces la IA utiliza obras protegidas y obras no protegidas. Entonces, básicamente, es muy difícil determinar cuál fue el data original en la cual se basó un sistema de IA para generar un contenido. Es muy probablemente que esos contenidos se hayan obtenido tanto de obras protegidas como de obras libres. Entonces, al ser una caja negra, un black box, es muy difícil determinar si fueron protegidas o no. Y básicamente en eso se basan estas demandas que han surgido en Estados Unidos, debido a que se alegan que, bueno, si tú no puedes discriminar si la obra fue protegida o no fue protegida, entonces presumimos que hubo una infracción y es lo que están demandando estas empresas, como el New York Times, etcétera, ante estos sistemas. Gracias. Dentro de esa misma pregunta hay otra. Ahora la inteligencia artificial se entrena con la IA, dice, es decir, contenido sintético. ¿Existe un riesgo en ello y debería ser compensado el humano que sigue creando material que entrena las IAs? Bueno, básicamente cuando hablo de contenido sintético, es contenido que fue creado por el sistema de IA de forma automática. Hablamos de redes neuronales que se entrenan a sí mismos. O sea, ya estamos viendo que hay sistemas de IA que crean otros sistemas de IA. ¿Y qué pasa con esas obras protegidas? Pues sí, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Básicamente necesitamos consenso. Sí les puedo decir que si nos acogemos al criterio de la Corte Suprema de México, no estaría protegida. Básicamente, la sala es, si la obra fue creada exclusivamente por entes artificiales, pasa a dominio público y no está protegida por derechos de autor. Entonces, básicamente, si ese es el criterio que va a predominar, económicamente estarías perjudicando a las empresas, porque las empresas van a decir, si yo no voy a tener ningún incentivo económico ante los productos creados por IA, no los creo, no invierto en crear ese sistema de IA, básicamente. Entonces, ese es el criterio judicial que actualmente predomina
digámoslo así, en México, debido a esa sentencia esa decisión judicial del año 2025, pero digamos que no es algo conclusivo, es decir, debemos regular, debemos lograr consenso y no debe ser la decisión definitiva porque es inconclusa. Gracias, maestro. Si me permite, hay una participación virtual, pero pasamos si quiere a la presencialidad y regresamos a la pregunta virtual. ¿De la manera presencial tienen alguna pregunta, doctor Noel? Cómo no, enseguida. Voy a tratar de unir varias reflexiones y después hago la pregunta. Cristeva dice, no hay originalidad en las obras, toda obra es producto de otras. Chomsky dice, la inteligencia artificial es el mayor plagio que conocemos. Otros autores, como La muerte del autor, dicen, no, ya no hay un autor porque es la suma de todas los antecedentes. Y en ese sentido, al margen de lo que puede ser la norma jurídica, nos damos cuenta que efectivamente una obra es producto de obras anteriores y está protegida por la ley. Pero cuando se utiliza la inteligencia artificial, hay por allí una situación que establece la normatividad. No se puede. ¿Está bien? Y se dice, bueno, la originalidad y la creatividad demostrada puede legitimar el derecho de autor de una obra apoyada en la inteligencia artificial, pero entre creatividad y originalidad hay muchos matices. Esto quiere decir que podemos negar o podemos aceptar en función de la interpretación que hagamos de creatividad y originalidad. Hay otro problema. Cuando algunas áreas, inclusive instituciones, dicen no se permite para esto, no se permite para el análisis en las publicaciones, en los artículos, no se permite para el planteamiento del problema, no se permite para las conclusiones, y resulta que algunas revistas como Nature, que es una revista reconocida internacionalmente, académica, dice, se puede hacer documentando qué uso has hecho de la inteligencia artificial, cómo utilizar, y en algunos casos, la trazabilidad. Eso quiere decir qué elementos utilizaste en tu consulta a la inteligencia artificial. No le llamo prompt, le llamo consulta. Prompt es una palabra ambigua y utilizamos el anglicismo en español. Yo preferiría utilizar consulta, que es más preciso, sirve para instrucción, sirve para orden, sirve para petición. Y nosotros estamos generando, es decir, yo me doy cuenta, y lo dice las noticias aquí en México, 8 de cada 10 estudiantes expresan que están utilizando inteligencia artificial en sus trabajos. Los investigadores no lo dicen, pero están utilizando inteligencia artificial. O sí lo dicen, pero en petit. No hay una forma, en algunos casos, aunque hay formas de detectar, no siempre pueden evadir, no siempre los controla los filtros que hay, ¿no? No son tan precisos todavía, y cuando se juega con las formas de modificar los textos, se llega a confundir. Nosotros deberíamos entender que lo que está en la inteligencia artificial es algo que fue creado por otros, e igual que utilizamos las bases de datos para sustentar aportaciones, también tenemos esa posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para sustentar nuestras propias creaciones. Hay algo que puede pasar en las publicaciones de las bases de datos científicas. Pueden haber errores que son producto de un mal planteamiento, de manejo malo de datos y de que el arbitraje no fue adecuado. Pero la inteligencia artificial, tenemos errores, tenemos sesgos de tipo social, de
la visión hegemónica de los modelos eurocentristas. Tenemos toda una serie de dificultades, invención de referencias, de citas. Todo esto crea una situación difícil donde quien utiliza la inteligencia artificial para construir tiene que verificar la veracidad de lo que encuentra y recupera, y también la veracidad de las citas. Es decir, fueron inventadas, son reales. Ese es un trabajo bastante complejo. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar la inteligencia artificial? La intertextualidad, que es algo parecido a la intersubjetividad. La intersubjetividad es el representar las subjetividades de la persona para construir, para avanzar en la construcción del conocimiento. La intertextualidad permite que entremos en un diálogo aparente con autores. Y me refiero a que esa intertextualidad está potenciada en la inteligencia artificial. Si queremos hacerlo de manera individual, nosotros tendríamos mucho tiempo para poder hacer eso. Y la inteligencia artificial en un minuto nos da la posibilidad de conocer todos los autores que coinciden en alguna temática. Esa es una gran ventaja y es un gran apoyo. Y yo creo que tendríamos que ir pensando cómo darle un sentido al trabajar con la inteligencia artificial, que está realmente prohibido y que debe estar permitido. Evidentemente, eso que está en la máquina no puede tener la condición de autoría. Lo que han hecho es meter información, meter toda una serie de elementos con los que entrenan a la inteligencia artificial, pero no es algo original, ni el tratamiento es original. Y pensaría que nos dejan utilizar gratis, en algunos casos, modelos de inteligencia artificial, porque estamos dando elementos para la construcción de estructuras que permiten alimentar a la máquina, porque diferentes especialidades, diferentes disciplinas están trabajando juntos y de alguna manera, que no lo saben, yo así lo sospecho, estamos alimentando a la inteligencia artificial. ¿Qué piensas de todo esto? Y perdón por todo este enredo. No, más bien agradezco, profesor Noel, y encantado de conocerle desde la virtualidad. Gracias que tenemos estas herramientas que nos permiten acercarnos aún desde países bastante lejanos, aunque yo pienso que culturalmente somos muy cercanos, tenemos ciertos puntos de encuentro. Para hacer una reflexión sobre lo que usted dijo, yo en el artículo hago una diferenciación, voy a las bases de lo que es el sistema actual de derecho de autor, porque el sistema actual de derecho de autor se basa en creencias antiguas, al menos hasta hace pocos años. El único ser en el planeta que era capaz de ser creativo era el ser humano, es decir, un animal no tiene esas capacidades creativas que tenemos nosotros. Entonces, hasta el punto en que llega la IA viene de alguna forma a competir con la inteligencia humana. Si va a ser superado o no, y eso es un debate que podemos estar acá mucho tiempo debatiendo y no vamos a encontrar una respuesta. Pero lo cierto del caso es que el sistema de IA, el sistema de derecho de autor consideraba hasta ese punto, hasta hace pocos años, que solamente el ser humano era creativo. Inclusive hay autores jurídicos, abogados muy conocidos, de muy amplia trayectoria, que afirmaban que la creatividad humana era un don divino. ¿Okay? Y que era propio de las famosas musas, ¿no? Estas deidades griegas. Y que básicamente ese es el criterio romanticista del sistema actual. Lo que yo argumento es que las leyes actualmente se basan en un sistema romanticista que no da respuesta ante los avances actuales. Yo confronto esa realidad normativa porque me estoy basando en la realidad jurídica que hay. A veces los abogados somos un poquito necios porque nos basamos exclusivamente en lo que dice el texto y nos cuesta salirnos un poquito de esa normativa. Entonces la normativa actual, ¿qué es lo que dice? Si solamente el ser humano es creativo y solamente permitimos
al ser humano considerarlo como autor, básicamente estamos excluyendo las formas de protección, la autoría o la protección de estas obras. ¿Quién es el autor? Esa es la pregunta que yo planteo. El sistema actual se basa en la originalidad como métrica para determinar si esto es una obra que es original, está protegida por derecho de autor. Si una obra no es original, sería una creación mera que no estaría protegida. Esa es la vara que tenemos actualmente. Nuestro sistema actual dice, si una obra es original, está protegida por derecho de autor. Entonces, el problema está en que un sistema de IA puede ser original. Si nos basamos en el sistema romanticista, no. Evidentemente la IA nunca va a alcanzar esa personalidad, esa impronta personal que un autor le puede generar a una creatividad, a una obra, perdón. Ahora, si resulta que nos basamos en un criterio objetivo, que no sería originalidad, sino novedad, los sistemas de IA sí son capaces de crear contenido nuevo. ¿Ok? Entonces, si una IA es capaz de crear un contenido nuevo, ojo, no estoy diciendo que todo sistema, hay ciertos sistemas que son autónomos y si son administrados con una base de datos depurada, pudiera eventualmente generar novedad. No me estoy refiriendo a que todas las creaciones son nuevas, no. Pero con la tecnología que tenemos, si se depura ese dataset, yo sé que a eso no le gustan los americanismos, pero si alimentamos una base de datos depurada, sin sesgo, los sistemas actuales con la tecnología que hoy tenemos pueden crear obras nuevas. De repente no originales, pero sí nuevas. Entonces, si pasamos de ese criterio de originalidad subjetiva a un criterio de novedad, pudiera entonces considerarse que un sistema de IA es creativo desde el punto de vista de la novedad y eso permitiría la protección. Con respecto al uso ético de la IA es muy debatible. Yo también soy, además de ser abogado, soy investigador y me encuentro siempre al conflicto que usted mencionaba, pues, ¿hasta dónde es el uso ético de una IA? ¿Puede un estudiante usar la herramienta? ¿Puede un investigador usar una herramienta? Pues yo no voy a dar respuesta sobre eso porque eso excede mi artículo y mi presentación, pero sí me gustaría afirmar, o por lo menos, o de alguna forma es mi visión. Yo particularmente, en mi criterio personal, es que la IA es una herramienta que ayuda a las personas, que ayuda a los seres humanos. Más allá de verla como una cuestión reprochable o censurable, si le damos un uso ético, nos va a dar herramientas para avanzar. ¿A qué llamo yo uso ético? Yo le planteo a mis estudiantes el día a día que también utilizan IA y yo les pido alguna actividad, trabajo y usan IA para crearla, incluso hasta a nivel de posgrado. Que yo digo, oye, sí, yo lo entiendo a nivel de licenciatura, pero en la semana pasada pedí una actividad a nivel de posgrado y todos entregaron productos creados por IA, básicamente. Entonces yo decía, no es que no utilicen la herramienta, yo utilizo la herramienta como si fuese una conversación, o sea, para generar ideas. Si yo estoy quiero plantear algo nuevo, un artículo, yo le consulto, le digo, mira, ¿qué te parece esto? Y me da una opinión, así como si fuese un ser humano, o sea, yo lo veo como una conversación. Ahora, de allí a que tú utilices la IA como una herramienta, ¿ok? De interactuar y que de alguna forma te pueda dar opiniones o puntos de vista o que pueda detectar sesgos o cuestiones, a que vas a copiar todo el texto que te generó la IA para enviar una actividad o enviar un paper, un artículo, hay una línea bastante importante. Entonces, yo recomendaría el uso de la IA desde un punto de vista ético, okay, como una herramienta, más no como un sustituto de nuestras actividades diarias. De hecho, la American Psychology Association, la APA, seguramente todos conocemos lo que son las normas APA para cita de autores. Ellos permiten citar a la IA. Si tú generas un contenido y quieres incorporar ese contenido a un artículo o a un paper, estas normas APA te permiten hacerlo. Simplemente tendrías que especificar que ese contenido fue generado por IA y estarías dando un uso. Ya no lo escuchamos, maestro. Parece que tuvo algún problema. Sí. Esperamos ahorita a ver si regresa. Sí.
Creo que se desconectó. No, aquí sigue, pero yo creo que tuvo problemas de conectividad. Tenemos una manita levantada, pero bueno, ahorita que regrese el ponente, el maestro Luis, para que se la pueda hacer y abre su micrófono si gusta y si puede, Raúl Gamboa, por favor. Gracias. Venezuela, por la situación política que vive, tiene dificultades con su con sistemas de comunicaciones. Sí, esperemos que ahorita a la brevedad pueda reincorporarse nuevamente. Por sí, bueno, hubo una respuesta a las preguntas, hubo un planteamiento interesante que después en el video vamos a poder ver con calma, con detenimiento y hacer reflexiones. Ya se metió, creo, por otra vía. En Venezuela tenemos fluctuaciones eléctricas y bueno, lastimosamente sucedió, pido disculpas. Adelante, muchas gracias, maestro. Y tenemos la última de las preguntas. No sé, aquí abre su micrófono Raúl Gamboa. Y otra presencial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por estas por tu participación. Y quisiera más allá, bueno, me surgen varias dudas, porque obviamente dentro de lo que tú nos estás diciendo, este ámbito de poder saber si podemos de una u de otra manera proteger cosas hechas con inteligencia artificial, pues va mucho más allá de una, pues de una mera y somera, además, explicación así muy, muy sencilla. Por ejemplo, una de las dudas que yo tenía es, haces una canción, digamos, tú haces la letra y pones a la inteligencia artificial a que te haga la música. ¿De quién es la autoría? Porque al final de cuentas tú puedes deducir, no soy abogado, pero tengo muchos amigos abogados que normalmente siempre me están hablando de esa manera. Entonces puedo deducir, bueno, es que yo estoy utilizando la inteligencia artificial como un instrumento, como utilizo una guitarra, como utilizo, no sé, lo que sea, o un DAW, o sea, un programa para hacer música. Entonces, pero yo hice la letra. ¿Qué puedo proteger la canción? ¿Puedo proteger nada más la letra? ¿O no puedo proteger nada? Bueno, básicamente ese es un ejemplo muy interesante y le agradezco mucho por hacer la pregunta. Pues en este caso estaríamos hablando de una obra en colaboración donde si hubo un aporte real de un ser humano y hubo un aporte artificial, vamos a decirlo de esa forma, por parte del sistema, estaría protegida desde el punto de vista de la persona. Es decir, en este caso la persona sería autora, ¿ok? Y no se le darían derechos al sistema de IA. Si tomamos literalmente esto en México, el criterio de la sentencia de la Corte Suprema del año 2025 estaría protegiendo exclusivamente a la parte humana, es decir, al ser humano en este caso. Si resulta que la obra fue creada exclusivamente por el sistema de IA, donde no hubo ninguna participación humana, conforme a ese criterio, no habría protección de derecho de autor. Simplemente se trataría de una obra, se trataría de un producto que no estaría protegido por derecho de autor y pasaría directamente a conocimiento público o a dominio público. ¿Qué significa esto? Que si la IA creó la obra y no hubo ninguna participación humana, eso forma parte del dominio público, no estaría protegido por derecho de autor y cualquier persona puede utilizarla sin ninguna repercusión legal. Me estoy refiriendo a interpretando o aplicando el criterio de la Suprema Corte, en este caso de México. Si nos vamos a otros países, la legislación no cuentan con un criterio expreso, pero sí le da la posibilidad a las cortes y a los tribunales de interpretar restrictivamente o ampliamente esos criterios que establece Berna. No sé si di respuesta. Si hay colaboración, pero obviamente esto pues, se va para más, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Raúl. Le cedo la palabra a Emanuel, si puede abrir su micrófono para hacer la pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, muy claro. Sí, mire, la pregunta es exactamente acerca de una de las conclusiones que el maestro comenta, con respecto a, depende de cuánto trabajó
el autor humano en una obra, él dice que dependiendo de cuánto haya trabajado es cuánto de autoría se le va a dar, si es la totalidad de la autoría, si es de manera colaborativa, como acaba de mencionar en el caso de la música, por ejemplo, o si es una autoría completa de la IA y pasa a ser de dominio público. Pero, ¿y cómo va a poder o quién va a discriminar exactamente en ese caso o bajo qué normas va a discriminar el ente que se le designe, qué cosa sí tuvo el límite como para decir le corresponde tanto al ser humano, le corresponde tanto a la IA, si aún así no se tiene ni siquiera establecido que ese sea prácticamente el método ideal mundialmente para discriminar entre qué cosas sí es de autor humano y qué cosas es de autor de la IA. Bueno, básicamente en ese escenario ya le quedarían a los tribunales, a las cortes, determinar por medio de experticias informáticas el grado de aporte que se haría a la obra. Evidentemente, como lo estamos viendo en el caso de OpenAI, de la New York Times contra OpenAI y otras demandas que han venido surgiendo posteriormente de diferentes entes, personas naturales que demandan a los creadores de estos sistemas de IA, las empresas creadoras de estos sistemas de IA, es muy difícil determinar el grado de aporte real que hizo un sistema de IA o una persona, por ejemplo, en el caso de que hablemos de una obra en colaboración entre un humano y en un sistema de IA. Entonces habría que hacer una experticia informática donde la corte cita a expertos en el ámbito tecnológico, en el ámbito de ingeniería, en el ámbito informático, para poder determinar el aporte real. Porque evidentemente, mientras esas experticias no se hagan, cada quien va a defender su posición. El interesado dirá, no, si esa obra fue creada exclusivamente, fue creada en colaboración, pero realmente fue así. La única forma de demostrarlo es por medio de una experticia informática y esa es una cuestión que muy probablemente sea resuelta ante una corte o ante un tribunal. Porque lo que va a hacer, por ejemplo, Indautor o un instituto de derecho de autor que se encargue de procesar los registros, la solicitud de registro de derecho de autor, ellos no van a determinar el aporte real. Ellos pueden emitir un pronunciamiento administrativo, pero a nivel judicial es a quien le corresponde determinar el aporte real. Gracias, maestro. Tenemos una última pregunta. Maripaz, si puedes comentar. Sí, gracias. Bueno, efectivamente en el 2025 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anunció que iba a estructurar un reglamento, una ley, en donde iba a regularse el uso de la inteligencia artificial, precisamente porque hay estos vacíos en los cuales la designación de la autoría, y eso lo dejó muy claro, única y exclusivamente va a ser para el ser humano. O sea, que realmente lo que se desarrolla, las propuestas, pues, tienen que venir de un ser humano para poderlo seguir adelante. Sin embargo, también existen otros casos en donde intentaron hacer un registro de una obra artística donde el pintor sugiere a la IA que desarrolle una idea que él tiene. Entonces, el argumento es mi idea, la inteligencia artificial propone, pero yo soy quien la desarrollo. Entonces, ese tipo de situaciones son de las cuales se van a ir regulando en esta nueva ley y que probablemente, de acuerdo a lo que dijo Santiago Nieto, es que saldría en el 2026. Y por otro lado, que es mi pregunta, hace unos días salió un anuncio en donde un par de magistradas autorizaron la reactivación de una patente de un medicamento que ya había caducado, ya había llegado, digamos, su explotación a los 20 años, y le dieron el sí, que podía poder renovarlo por otros 20 años. ¿Qué repercusiones tiene esto en la industria farmacéutica, ¿no? Al momento de reactivar este tipo de situaciones sin patentes que ya llegaron a su fin, y que bueno, en este caso el INPI ha manifestado que esto no va a proceder, pero ya hay un dictamen por parte de la Corte. Entonces hay una situación ahí de conflicto en donde esto lo están observando, pero sí es delicado porque la industria farmacéutica va a intentar
defender ese dictamen, y el INPI a defender de que una vez que vence la patente no puede ser nuevamente renovada o revivida y pasa a ser del dominio público. Ok, bueno, para dar respuesta a la primera pregunta sobre hasta dónde llega la protección a las ideas por parte de un sistema de IA, pues el sistema actual de derecho de autor no protege las ideas. Y esto es muy importante porque siempre cuando llegamos al ámbito en el posgrado, sobre todo inclusive abogados, letrados, es común, al menos acá en Venezuela, es común decir, bueno, voy a patentar un libro o con expresiones como esta que son fuera de lugar, porque tú no puedes patentar un libro, tú puedes registrar los derechos de autor de un libro. Se patentan son productos o procedimientos a nivel tecnológico. Así como el derecho de autor no protege las ideas, sino su forma de expresión, de igual forma, el hecho de que la IA genera una idea, esa idea no está protegida. Lo que se protege es la forma de expresión de la idea. Entonces eso nos reenvía al problema original, lo que a quién le vamos a dar, cómo se va a proteger. Entonces es un problema transversal. Mientras que no clarifiquemos a quién le vamos a dar la autoría, entonces el simple hecho de que la IA cree una idea o genera una idea, eso no ostenta protección. Y con respecto a la segunda pregunta, en el ámbito de las patentes, acá nos estamos saliendo de la autoría algorítmica, porque no es dominio de derecho de autor, sería dominio de patente, que también es un ámbito propio de la propiedad intelectual, pero vendría siendo más propiedad industrial. Ok, el problema es similar, porque hasta dónde vamos a darle protección por patente a las invenciones creadas por IA. El problema es similar, con la diferencia del ámbito del tiempo de protección, porque en el caso de los derechos de autor ya decíamos que la protección es vitalicia, se protegen durante toda la vida del autor y se extiende hasta 60 años o 50 años dependiendo del país con posterioridad a su muerte. En el caso de las patentes no, en el caso de las patentes la protección es de 10 años, bueno, al menos a nivel, generalmente son 10 años, hay países que protegen 20 dependiendo de la innovación, pero ciertamente una vez que culmine ese proceso de protección no se puede renovar. Tú no puedes renovar una patente. Lo que sí se permiten son las patentes de mejora. Cuando hablo de patentes de mejora, en el caso, por ejemplo, la primera versión del iPhone de Steve Jobs, la versión original ya no está protegida. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Apple, las nuevas mejoras que se le han hecho a esos productos las patenta. Por eso es que seguimos viendo protección, no porque se extienda o se renueve o se prorrogue, sino porque se genera una nueva patente sobre una mejora que antes no existía. Y bueno, sí, evidentemente sobre la pregunta, vamos a darle patentabilidad a los productos generados por IA. Básicamente sigue siendo el criterio de que necesitamos más consenso. No tenemos actualmente, nuestra regulación no da respuesta a esos problemas. Necesitamos primero lograr consensos normativos, consensos conceptuales, para luego lograr una eventual regulación. Entonces, sí, lastimosamente nuestros sistemas actuales de legislación en el mundo, diría yo, no dan respuesta a estos avances. Gracias, maestro. Por último, ya cerramos con esta, ahora sí, por los tiempos. ¿En APA se puede citar la colaboración? Sí, correcto. Sí, siempre y cuando se especifique que es una obra en colaborativa, se puede citar. Evidentemente, identifica. Lo que no se puede discriminar, es muy difícil discriminar, bueno, hasta este aporte fue humano, hasta este aporte, fue IA, pero sí puedes citarla. Gracias, la colaboración, maestro. siempre y cuando especifiques que hay colaboración entre el humano y en este caso el sistema, digamos. Gracias, pues agradecemos la presencia, maestro Luis Ernesto Vázquez Leal, por su excelente ponencia. Maestro, le haremos llegar su constancia a la brevedad. Y agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión, tanto presencial como virtual. Y también les comentamos que hoy se cierra el foro de actualización académica Navegando el futuro educativo con inteligencia artificial, para lo cual le pedimos al doctor Noel Angulo que nos brinde unas palabras de cierre del evento. Adelante, doctor.
Muy bien, muchas gracias a todos. Dentro de las 4 sesiones hemos abordado las competencias en inteligencia artificial, la planeación didáctica con inteligencia artificial, el prompt en la interacción con la inteligencia artificial y ahora la autoría algorítmica. Constituyen una aproximación a la alfabetización en sistemas de inteligencia artificial que tienen que ser complementados con otras actividades, con otros programas. Esta parte, digamos, que es un elemento básico para la introducción en esto que es la inteligencia artificial. La otra parte es que queremos comunicarle que como complemento a esta actividad se ha desarrollado un programa que corre en plataforma virtual que tiene que ver con foros de discusión sobre las temáticas abordadas en este evento. Esto nos lleva a la posibilidad de otorgar constancias de valor a currículum para aquellas personas que participen en estos foros y realicen las actividades que están previstas en este programa. Esto da la posibilidad de que consolidemos los temas abordados en este evento y tengamos la posibilidad de interactuar con todos los colegas que han participado en esto y con otros interesados. Damos las gracias al director general de Educación de Economía, maestro Salvador Monroy Saldívar, y a la directora de la Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, doctora Rocío Luigi Sortibrán Martínez. Ellos, de alguna manera, han hecho posible que estemos en este trabajo, que tengamos la infraestructura para hacerlo, y son los participantes lo que le dan sentido a esto. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Por la poca difusión que pudimos darle a este evento, no hemos podido trascender espacios, pero repito, están los videos, están grabados, está la evidencia, está la posibilidad de consultar a través del sitio de YouTube, del campus virtual de YouTube de la Escuela Superior de Economía, donde estarán disponibles todos estos videos. Muchas gracias a todos y mucho éxito en su aprendizaje. Gracias, que tengan todos excelente tarde. Sí, me gustaría agradecerle, darle las gracias por el contacto. Yo sumamente agradecido, muy contento de poder darnos este encuentro desde la virtualidad y bueno, quedo a su disposición. Me gustaría poder colaborar en otros eventos, en otras convocatorias y yo más que dispuesto. Y les envío un abrazo desde acá. Hasta allá, hasta México. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.